Buen día, soy Laura Marulanda, San Martín, profesional en negocios internacionales de la Universidad de Summer y estudiante del primer semestre de la maestría en logística integral de la Universidad de Summer. El tema del cual les voy a hablar en esta presentación es sobre los costos de transporte y su impacto en la rentabilidad de la compañía, referente al tema de distribución física internacional, que es la asignatura base de este proceso. El objetivo de esta presentación es determinar de qué forma intervienen los costos de transporte en la rentabilidad de la compañía y la estrategia en la toma de decisiones para elegir el mismo. Los temas los cuales vamos a tratar es algunas definiciones del transporte, medios y alternativas del mismo, riesgos, relación del precio y el costo del transporte, indicadores de medición logísticos de transporte, en donde hablamos de la rentabilidad versus el gasto, la importancia empresarial, conclusiones y bibliografía. El transporte, según Chopra, nos dice que cuando se habla del papel que desempeña el transporte en la cadena de suministro, se refiere al movimiento del producto de un lugar a otro en su recorrido desde el principio de la cadena de suministro hasta el cliente. En la gráfica fácilmente vemos que uno de los movimientos más significativos en toda la distribución de un producto es el transporte, pues este se encarga de darle agilidad para el procesamiento de entrega al cliente a un tiempo preciso el cual él lo haya requerido. Vemos que en donde sale el producto, donde están los vendedores, las fábricas, los puertos, hay un proceso de transportación hasta el almacenamiento, después para su transformación se lleva a la práctica, nuevamente se almacena y nuevamente se llega al cliente. Eso es un flujo de información y es un proceso que se hace consecuentemente en la mayoría de las empresas en su entrega de productos. Aparte de eso, tenemos a Chopra que nos dice que el expedidor es la parte que se requiere que se mueva el producto entre dos puntos de la cadena de suministro. Y hay un transportista que es la parte que mueve o transporta el producto. Como ejemplo para esto tenemos a Dell, UPS, en donde Dell se vale de UPS para enviar su computadora de la fábrica al cliente. Entonces, Dell es el expedidor y UPS es el transportista. Por otra parte, tenemos la definición según Value, que la transportación representa el movimiento individual más importante en los costos de logística para la mayoría de las empresas. En la fábrica podemos ver la incidencia de determinados rubros en los costos de un operador logístico. En este caso, se adoptó el criterio seguido por CEDOL, que es la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos, en donde nos habla que el rubro transporte contempla tanto el tamaño interurbano como el de distribución. En el rubro personal está incluido el de conducción de los vehículos propios, en el rubro de infraestructura, el alquiler de los edificios y el mantenimiento de los mismos, y en el rubro almacenaje y preparación del costo de los equipos de movimiento y los gastos atribuibles al embalaje de la carga. Fácilmente podemos interpretar que el transporte, la distribución de los costos de un área de una compañía generalmente, en esta representaría el 47%, que es como un ejemplo clave, en donde ya vemos el porcentaje del personal, infraestructura, seguros y seguridad, en donde es una especie de cadena y procesos que ejercen las compañías para su distribución de sus bienes o servicios. También en los medios de transporte tenemos una combinación de medios que son el aire, transportistas de paquetería, camión, ferrocarril, aguaductos e intermodal. En las alternativas de transporte, las compañías tienen la opción de comprar o alquilar el equipo, contratar servicios exclusivos, contratar servicios de una compañía de transportador.
En las alternativas para evaluarlas existen varios factores fundamentales que deben tenerse en cuenta, que es el costo, la rapidez, el servicio y la calidad, al igual que el tipo de carga y su naturaleza, está tener el lugar adecuado, buenas condiciones, momento oportuno y un costo mínimo aceptado por el cliente. En este orden de ideas, el transporte debe proporcionar al proveedor la capacidad de entregas rápidas, exactas y oportunas en los periodos y lugares previstos, en las condiciones pedidas y a un costo mínimo posible y aceptado por el cliente. También tenemos unos riesgos que existen en la cadena logística en cuanto al transporte de una mercancía, que en donde podemos mirar que hay un riesgo de retraso, el riesgo de que el embarque no llegue a su destino y el riesgo del material peligroso. De aquí viene la opción o la obligación de tener seguro para todos los productos, pues es un riesgo desde que sale a la compañía y en el transcurso en que llega al cliente final. En la relación de precio-costos de transporte, tenemos una definición clara en donde el servicio de transporte incurre en varios costos, que es la mano de obra, combustible, mantenimiento, terminales, carreteras, administración y otros. Estos se dividen en costos variables y fijos. Naturalmente todos los costos son variables. Sin embargo, para propósitos de fijación de precios del transporte resulta útil considerar los costos que son constantes durante el volumen normal de operación del transportista. Como fijos, todos los demás costos se tratan como variables. Existe un equilibrio entre el costo de transporte y de inventario. Entonces, para eso tenemos la selección del medio de transporte, en donde seleccionar un medio de transporte para la cadena de suministro es una decisión tanto de planeación como de operación. La decisión respecto a los transportistas con los cuales contrata la compañía es una decisión de planeación, mientras que la decisión sobre el medio de transporte que se utilizará para un embarque en particular es una decisión de operación. También tenemos la relación de agregación de inventarios, es donde los costos de transporte se incrementan cuando el inventario se agrega. Si los inventarios están altamente desagregados, cierta agregación puede disminuir los costos de transporte. Hay que tener en cuenta, al seleccionar un medio de transporte, los gerentes deben tomar en cuenta los costos de los inventarios del ciclo, seguridad y en tránsito que resultan de utilizar cada uno de los medios. Los medios con un costo de transporte alto se justificarán si el resultado es una disminución significativa de los costos de inventario. Un ejemplo base es la tabla 13.3, que habla de la clasificación de los medios de transporte en términos del desempeño de la cadena de suministro, en donde nos dice que el impacto de utilizar distintos medios de transporte en los inventarios, tiempo de respuesta y costos de la cadena que muestra en la gráfica 13.3, cada medio de transporte se clasifica de acuerdo con varias dimensiones, siendo 1 el más bajo y 6 el más alto. También tenemos unos indicadores de medición logísticos de transportes, que es donde vamos a hacer la comparación de la rentabilidad versus el gasto en cuanto al transporte. Tenemos que el indicador comparativo del transporte de la rentabilidad versus el gasto tiene una descripción que es medir el costo unitario de transportar una unidad respecto al ofrecido por los transportadores del medio. Acá se hace una fórmula del costo de transporte por unidad sobre el costo de contratar transporte por la misma unidad. Tenemos otro indicador que es el nivel de utilización de los camiones, que consiste en determinar la capacidad real de los camiones respecto a su capacidad instalada en volumen y peso, en donde tenemos una fórmula que nos da la capacidad real utilizada sobre la capacidad real del camión. Estos indicadores generan un impacto. Sirven para tomar la decisión acerca de contratar el transporte de mercancías o asumir la distribución directa del mismo.
Sirve para conocer el nivel de utilización real de los camiones y así determinar la necesidad, optimizar la capacidad instalada y o evaluar la necesidad de contratar transporte contratado. Eso tiene ciertos objetivos que están en identificar y tomar acciones sobre los problemas operativos, medir el grado de competitividad de la empresa frente a sus competidores nacionales e internacionales, satisfacer las expectativas del cliente mediante la reducción del tiempo de entrega y la optimización del servicio prestado, mejorar el uso de los recursos y activos asignados para aumentar la productividad y efectividad en las diferentes actividades hacia el cliente final, reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa, compararse con las empresas del sector en el ámbito local y mundial, benchmarking. Uno de los factores determinantes para que todo proceso, llámese logístico o de producción, se lleve a cabo con éxito es implementar un sistema adecuado de indicadores para medir la gestión de los mismos, con el fin de que se puedan implementar indicadores en posiciones estratégicas que reflejen un resultado óptimo en el mediano y largo plazo, midiendo así las etapas del proceso logístico. En la importancia empresarial, que es un objetivo claro que deben tener las compañías en el proceso de seleccionar un transporte, una de estas es, en el momento de elegir el medio de transporte es importante tener en cuenta que el que da como resultado el menor costo de transporte no necesariamente disminuye los costos totales de la cadena. Los medios de transporte más baratos tienen tiempos de espera más largos y mayores cantidades de embarques mínimos, los cuales dan por resultado niveles más altos de inventario en la cadena. Tenemos como ejemplo a Dell, que Dell envía por carga aérea varios de sus componentes desde Asia. Esta opción no se justifica con base en el costo del transporte por sí mismo, pero sí lo justifica el uso de un medio más rápido de transporte para enviar componentes valiosos que permiten a Dell mantener niveles bajos de inventario. Todo esto es enviado por carga aérea. Las decisiones sobre la agregación de inventarios deben tomar en cuenta los costos de inventario y transporte. La agregación de inventarios reduce los costos de la cadena si el producto tiene una razón alta de valor a peso, una incertidumbre de la demanda alta y los pedidos de los clientes son grandes. Si un producto tiene una razón baja de valor a peso, una incertidumbre de la demanda baja o los pedidos de los clientes son pequeños, la agregación puede incrementar los costos de la cadena. En conclusión, los gerentes deben asegurarse de que la estrategia de transporte de una compañía soporte su estrategia competitiva, con indicadores que apunten siempre a crear mayor rentabilidad. La importancia del transporte ha aumentado con la creciente globalización en las cadenas de suministros, como también con el crecimiento del comercio electrónico, ya que ambas tendencias incrementan las distancias que el producto recorre. Las decisiones de transporte impactan la rentabilidad de la cadena e influyen en las decisiones relativas a los inventarios y a las instalaciones dentro de la cadena. Finalmente tenemos la bibliografía, espero que esto les haya servido y nos vemos en una próxima presentación.